No aprenden más o menos con eso. Entonces, vamos hoy con los hongos, ¿sí? Hongos forman parte de algo que se llama reino fungi. Profesor, yo le mandé la foto ya. ¿Foto? Por WhatsApp, imagino, ¿no? Ya, entonces este reino fungi incluye los hongos que nosotros conocemos como hongos y muchos otros organismos que a veces, que muchas veces de hecho, no pensamos que son hongos. Y de hecho los biólogos que se especializan en esa área sufren muchísimo para saber qué es un hongo. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando. Para saber qué es un hongo y qué no lo es. Okay. Es un área de la biología bastante complicada por algo que vamos a ver ahorita. La mayoría de los hongos son microscópicos y son todos iguales. Entonces, ¿qué es el reino fungi? Es un conjunto de organismos que van a estar unidos por pocas características en común. Por ejemplo, pueden ser organismos unicelulares o multicelulares, pero todos son eucariotas, eso sí. Anteriormente se consideraban plantas, de hecho eran parte del reino de las plantas, y actualmente todavía se estudia. Cuando yo lo vi en la carrera, lo vi en el curso de botánica, que es biología de plantas. Pero por algún motivo, todavía, por motivos históricos en realidad, como los botánicos eran los que estudiaban hongos, a día de hoy todavía muchas universidades te enseñan sobre los hongos dentro de los cursos de biología. ¿Cómo? Los hongos tienen vitaminas, ¿no? Sí. Bueno, te enseñan sobre los hongos dentro de los cursos de plantas. Otras universidades que ya están un poquito más avanzando en eso, no lo hacen. Te enseñan un curso adicional sobre hongos. Por ejemplo, yo tenía en mi universidad un curso específicamente sobre biotecnología con hongos, o sea, como ingeniería genética de hongos. Pero ese era un optativo, no lo llegué a tomar. Ahora, ¿qué sí tienen en común los hongos? ¿O cómo definimos nosotros qué es un hongo? Son organismos que tienen en su pared celular glucanos, es decir, carbohidratos, y quitina. ¿Ok? Las bacterias tienen glucanos, los insectos tienen quitina, pero no los tienen al mismo tiempo. Los hongos son los únicos que tienen esto al mismo tiempo. ¿Ok? Es decir, que si una célula tiene glucanos y quitina, es un hongo. Independientemente de cómo luzca, de qué haga, de cualquier cosa, eso es un hongo. ¿Ok? No importa si es grande o es microscópico. Ahora, una segunda característica es que los hongos multicelulares forman hifas, que son unas estructuras con forma de hilo, microscópicas, que vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Pero todos los hongos microscópicos multicelulares forman hifas. Los que son microscópicos unicelulares no forman hifas, ¿ok? Entre ellos tenemos, por ejemplo, las levaduras. Levadura es un término que se refiere a un tipo de hongo unicelular, ¿ok? De una familia específica de hongos. No solamente la levadura del pan. La levadura del pan es Saccharomyces cerevisiae, es una especie de levadura. Igual que la levadura de la cerveza, las levaduras que crecen sobre la fruta, etc. Ahora, hay dificultades que yo les contaba para el estudio de los hongos por varios motivos. Pero bueno, vamos a terminar acá. A diferencia de plantas, no poseen sistemas de transporte, como xilema y floema. Quiere decir que los hongos no pueden llegar a tener el tamaño de una planta porque no pueden transferir agua de abajo hacia arriba. Hace millones de años había hongos muy grandes, de metros de altura, 10, 20 metros de altura, que se llamaban perototaxites. Pero esos hongos ya no existen, se extinguieron. Anteriormente, en ese tiempo, había muchísimo más oxígeno en la atmósfera y por eso ellos existían, pero ahora no. ¿Okay? Todos los hongos ahora son muy pequeños. ¿Cómo? ¿Puedes tirar esa vuelta de ahí? ¿Esa qué? El hongo. Ya, no entendí. ¿Qué? Lo que usted dice que está extinguido, ¿se puede devolver? No, no se puede. Eso es algo que se hace. Los hongos no tienen semillas. Usted se refiere a que debido a la contaminación en el aire, los hongos se quedaron sin oxígeno y No, no, por no, eso no. se hicieron. Lo que pasa es que, imaginen, vamos a hacerles el dibujito. Feo. Pero vamos a hacer el dibujito. Permite. Ya. Entonces, los prototaxitas que yo les mencionaba no tenían esta forma de hongo que nosotros conocemos actualmente, perdón. Eran más bien así.
como un tronco gigantesco de quizás 20 metros de altura o 10 metros. ¿Qué pasa? Que para que los nutrientes lleguen acá arriba, tiene que haber un sistema circulatorio que los transporte de aquí abajo hasta allá, ¿cierto? Ningún hongo tiene ese sistema. Las plantas sí. La planta lleva el agua de la raíz a la punta del tallo y por eso le puede crecer a esa altura. Los hongos no lo tienen. ¿Qué pasa? Que hace millones de años el oxígeno en la Tierra era muchísimo más alto que ahora. Por eso había insectos enormes, insectos de 20 kilos. Entonces el hongo no necesitaba transferir nada desde abajo porque el hongo lo podía recibir directamente del aire, el oxígeno, perdón. ¿Ok? Y las hifas, como el principal problema era el oxígeno, las hifas que vamos a ver ahora, sí podían transferir los nutrientes de forma lenta, pero podían hacerlo. ¿Ok? Porque había mucho más nutriente en el suelo, había más oxígeno, más bacterias, más materia en descomposición, mucha más comida. Actualmente, y desde hace millones de años también, eso se acabó. Después de los dinosaurios, el oxígeno empezó a bajar hasta los niveles que hay ahorita. Y por eso es que ahora los animales que tienen exoesqueleto o los animales que no tienen sistema vascular no pueden crecer tan grande. Están obligados a quedarse pequeños porque si no, no podrían respirar, se morirían. ¿Ok? No tiene nada que ver con la contaminación. Eso fue hace muchísimo, mucho más tiempo de que existían los humanos. Ahora, los hongos no... Antes había un caso sin largote como en los árboles. Sí, enormes. De hecho, cuando se descubrió se pensaban que eran árboles. Y luego, viendo la célula, nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta que eran hongos. Ahora, los hongos son heterótrofos, es decir, no producen su propio alimento, se alimentan de otros organismos. A través de un sistema bastante particular que vamos a ver al final en ecología y en metabolismo, o sea, al final de la clase de hoy, ellos no son depredadores, ellos simplemente succionan los nutrientes de otros seres vivos, de una forma parecida al parásito, ¿ok? Porque ya han muerto ya. No siempre, eso es lo malo, no siempre están muertos. Y en este caso ellos tienen algunos, bueno, como son heterótrofos, no son capaces de hacer fotosíntesis, no tienen plastidios, o sea, no tienen cloroplastos, ni eh, almidón, ni nada de eso, ¿ok? Sí tienen algunos productos parecidos a los de las plantas, parecidos pero no idénticos. Y además las enzimas y las proteínas que utilizan son completamente diferentes. De hecho, los hongos están más cercanos a los animales que a las plantas, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que les decía yo de la dificultad de estudiar hongos es que los hongos que podemos ver a simple vista son muy pocos, una minoría, una muy pequeña minoría de hecho, ¿ok? La mayoría de los hongos son microscópicos, son por fuera, son casi todos iguales. La forma en la que diferenciamos las especies es por el ADN que tienen. Eh, hacemos esa, Ponemos los ADN de cada especie uno al lado del otro y vemos qué tanto se parecen. Si se parecen son lo mismo, si no se parecen son distintos. Y en muchos casos nunca llegamos a ver el hongo en realidad. Simplemente vemos su ADN en una computadora. Eso es una dificultad para identificar especies. Lo otro es que cuando sí son suficientemente grandes para verlo, o crecen en el laboratorio porque son bien tercos, entonces tienen algo que se llama un ciclo de vida muy complejo. El hongo en su fase sexual no se puede no parecerse en nada a su fase asexual. Y por ejemplo, entonces puede decir que, que son dos especies distintas cuando en realidad es una fase sexual y una fase asexual. O la espora no se parece en nada a la sexual y decimos que es otra especie. O hacen cosas muy raras. Entonces, por eso es que es difícil, muy difícil estudiar hongos, ¿ok? Clasificarlos. A nivel bioquímico es fácil, pero clasificarlos, saber de dónde vienen y a dónde van es complicadísimo. ¿Qué cosas sí sabemos? Quiero que se fijen en ese arbolito que tenemos allí. Eso es un arbolito moderno de taxonomía, ¿ok? Ese es el árbol de la vida como lo entendemos ahora. Tenemos a las bacterias en el fondo. Sí, tenemos bacterias acá, arquea acá. Si hicieron su tarea de Asgard y de Loki, saben que la unión de una bacteria con una arquea me originó a los eucariotas, que son todos estos que tenemos acá arriba.
acá tenemos varios grupos. Tenemos un grupo que no conocen que se llama SAR, que incluye algas, diatomeas, eh, protistas, lo que llamábamos protistas, parásitos como la malaria, etcétera. Esos son grupos con otros nombres, alveolados, apicomplejos, etcétera. Tenemos acá a la derecha, a la izquierda, perdón, algo que conocemos muy bien, plantas. ¿Sí? Y las plantas incluyen algas rojas, algas verdes, musgos, helechos, plantas con semilla y algas blancas. ¿Ok? Las algas marrones están por acá arriba. De hecho, acá están las algas marrones, las que vemos flotar en la costa verde. Y las cianobacterias están acá. ¿Qué tenemos por acá a la derecha? Tenemos varios grupos. Este que tenemos acá, que lo voy a pintar de color amarillo, son me equivoqué, flecha. Son las amebas. ¿Ok? Aquí tenemos a las amebas. Y arriba, y acá tenemos algo que llamamos opistoconta. ¿Ok? Esto. Esto quiere decir organismos que en su primera etapa tenían una colita en la parte de atrás de su cuerpo. ¿Ok? Como la de los espermatozoides. Eso incluye unos organismos que se llaman microsporidios, que es el ancestro de los hongos, y los vamos a ver hoy. Incluye a los coanoflagelados, que son los ancestros de los animales, e incluye a los animales, que tenemos acá, y a los hongos. ¿Okay? Entonces, hongos y animales están evolutivamente relacionados. Partieron todos del mismo ancestro común que vamos a encontrar acá. Y las plantas están en el polo opuesto, bien lejos de los animales y de los hongos. ¿Ok? Entonces, evolutivamente y metabólicamente y en ADN, los hongos y los animales están más cercanos que a cualquier otra cosa. Entonces, entendiendo este dibujito, vamos a entrar de lleno con los hongos. ¿Por qué no avanzas? Esto que tenemos acá es simplemente formas, ejemplos. Todos estos son hongos. Este que tenemos acá es lo que normalmente nosotros conocemos como hongo. ¿Okay? Es un hongo de capucha o una seta. ¿Ok? Esto es un... ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué pasa no como humano? Ahorita vamos a verlo cada uno. Esto es un tipo de hongo que se llama Basidiomycota, un hongo de capuchita. ¿Ok? Tiene otro nombre, se me olvidó en ese momento. Tengo en la punta de la lengua. Pero eso es lo que nosotros normalmente conocemos. Esto es un hongo que se llama estrella de tierra. Ese color no se ve en ese fondo, perdón. Que se llama estrella de tierra o... El lobo que sale de sangre se llama... Ya, ahorita vamos con este. O tiene un nombre mucho más gracioso que se llama pedo de lobo. ¿Ok? Porque este bichito, por acá arriba, lanza sus esporas como si fuese un pedo. ¿Ok? Y ese es un nombre común, real. No lo estoy inventando. Esto es un hongo distinto que se llama Ascomycota, que aunque no lo parezca, es un hongo también. Pero en realidad, esto es una minoría. Estos hongos son dos grupos, Ascomycota y Basidiomycota, que los vamos a ver más adelante, que son hongos macroscópicos que tienen estas estructuras reproductivas. Esto que se ve acá es solamente la estructura reproductiva. El resto del hongo está bajo tierra, formando estas cosas que se ven acá en el fondo. Esto que vemos acá, de color azul, y esto que vemos acá, son estructuras reproductivas microscópicas. ¿Ok? Son conidios, lo vamos a ver ahorita en reproducción, pero aquí se producen las esporas del hongo a nivel microscópico. Y lo que vemos en el fondo, fíjense en el montón de hilos que se ven atrás, ¿ok? Estos hilitos. Esos hilitos que estamos viendo en el fondo son las hifas. Eso es realmente el hongo. Todo el hongo es así, ¿ok? Y eso obviamente ahora entienden, espero, por qué no los podemos diferenciar. Porque esto y este y este y todos, cuando los vemos a microscopio son hilos idénticos. Entonces es imposible diferenciarlos. Solamente contamos con el ADN para hacerlo. ¿Okay? Ya terminamos con los ejemplos. Vamos a ir viendo más ejemplos poco a poco. En términos de diversidad,
la distribución de los hongos es en todo el mundo. Eso significa la palabra cosmopolita. Quiere decir que están en cualquier parte del mundo, independientemente si hay frío, calor, humedad, desierto, selva, montaña, lo que sea. Los hongos están en cualquier parte del mundo y pueden sobrevivir condiciones muy extremas, inclusive condiciones fuera del planeta. Algunos hongos han crecido en el espacio, en naves espaciales, en la parte de afuera de la nave espacial, alimentándose quién sabe de qué. Pero, por ejemplo, pueden absorber radiación ultravioleta, radioactividad en Chernóbil, por ejemplo, en Fukushima, donde había plantas nucleares que explotaron. Pueden sobrevivir a la radiación cósmica del espacio. El espacio tiene muchísima radiación, nada sobrevive ahí, excepto unas pocas bacterias y unos pocos hongos. ¿Ok? Son bastante extremos los bichitos. Hasta ahora conocemos 120.000 especies aproximadamente, pero como ya les he dicho muchas veces, es muy difícil diferenciar especies. Entonces los estimados que tenemos es que debe haber entre 2.2 y 3.8 millones de especies. O sea que no conocemos ni el 10% de lo que hay. 5% si acaso. ¿Ok? Ahora, el problema es, ¿qué es una especie? En animales yo le decía, una especie son dos individuos de la misma especie, son aquellos que se parecen entre sí y pueden tener descendencia fértil. Pero con hongos eso no sirve, lo vamos a ver más adelante en reproducción. Los hongos se reproducen como les dé la gana, con quien quieran además. Y a veces no sabemos si lo que tenemos es el mismo hongo o una fase sexual, una espora, etc. Entonces, este concepto de especie para hongo es mucho más difícil de entender. Y es lo que les digo acá, de hecho. Ahora, ¿cómo es la estructura de los hongos? Tenemos estructuras microscópicas y estructuras macroscópicas, ¿ok? A nivel microscópico vamos a tener la presencia de hifas. Si ven algo al microscopio y se ve así, es un hongo, ¿ok? No importa cómo se vea por fuera, es un hongo. La hifa es la estructura lineal que vemos acá con forma de hilo y es bastante enredada, forma una red, ¿ok? No son muy gruesas, de 2 a 10 micrómetros de grosor, o sea, 0.00001 metros. ¿Okay? Eso es un micrómetro. Una millonésima parte perdón, una milésima parte de metro. ¿Ok? Son bastante pequeñitos, de verdad, bastante pequeñitos, pero son microscópicos. Ahora, las hifas están formadas ¿de qué? De células. Y pueden ser de dos tipos, septadas o cenocíticas. El hongo crece como cualquier organismo, generando células nuevas. Solamente que esas células se van a ir ordenando en forma de hilo. ¿Qué pasa? Acá, y sé que no lo pueden ver bien, porque es difícil de ver, pero acá donde está la flecha del 5, acá se ven dos rayitas un poquito más oscuras que el resto. Intenten verlo. Acá donde... No me eches agua, Sofía. Ah, se movió. Estas dos estructuras delgaditas que se ven acá un poquitito más grises o más oscuras son septos. La pared celular de una célula se fusiona con la de la otra. Se le abren huecos y por allí circula el citoplasma. Más o menos como las células de las plantas que se fusionan. ¿Ok? Pero esa pared puede quedarse, en cuyo caso se llama septo o pared traducido, y tenemos entonces que las células entre ellas forman septos. ¿Ok? O puede no haber pared. Cuando no hay pared, quiere decir que la hifa completa es una célula gigantesca de metros o kilómetros de largo, con muchos núcleos y un solo citoplasma. Y todos los nutrientes, no importa en qué parte se produzcan, van a estar rodando por allí. ¿Ok? Ahora, lo que vemos acá arriba, que se ve bonito, es la estructura reproductiva. Solamente es parte reproductiva. ¿Ok? Tenemos un palito que se llama conidioforo, que es el portador del conidio, si lo traducimos. Y eso es una estructura reproductiva asexual, no sexual, ¿ok? Lo que tenemos acá arriba son fiálides, que son otras estructuras que van a llevar en la punta los conidios. Los conidios son las esporas asexuales. El hongo las libera en el aire o en el agua o en la tierra o donde quiera y germinan y se reproducen, ¿ok? Pero son asexuales. Él no tiene que mezclarse con ningún otro hongo para producirla. Todo esto que vemos acá se llama talo.
¿ok? Talo es la parte no reproductiva del hongo. Y la red, Como la reina abeja. no, no, la parte no reproductiva, imaginemos un árbol. Un árbol tiene flores y el resto del árbol, ¿ya? Si quitamos la flor, tenemos el talo del árbol, ¿ok? Talo con una sola L. Igual acá. Si quitamos la parte reproductiva del hongo, tenemos el talo del hongo. Y esa red de hifas, cada una es una hifa, pero la red de millones de hifas se llama micelio, ¿ok? El micelio es en realidad el hongo. No es, no es la seta que vemos por fuera ni el champiñón. En realidad el hongo es el micelio. Todo lo que está bajo tierra, que a veces se ve de color blanco y que está compuesto por los millones de hifas, ¿ok? Comerlos rojos, porque no se paren. Ahora, algunos hongos producen estructuras reproductivas por fuera de la tierra y bastante grandes, que son estructuras macroscópicas. Hay unos, como estos, que son hongos cultivados en laboratorio. Lo que estamos viendo acá no es el micelio, estamos viendo las esporas del hongo, que tienen colores y como tienen colores se pueden ver. Pero cuando crecen en el suelo, dos tipos de hongo nada más. Pueden producir estas cositas que son las setas, o estas, o estas, o unas de las cuales no conseguí fotos para mostrarles, ¿ok? Si el hongo, estas son estructuras sexuales, por cierto. Estas eran asexuales, estas son sexuales. Ahora, esto es una parte exclusivamente reproductiva. Más o menos pudiéramos decir que es como la flor. La diferencia es que los hongos no son ni macho ni hembra. Los hongos no tienen sexo. Ni tampoco son hermafroditas. Eso es muy importante. Eso lo vamos a ver ahorita en reproducción. La reproducción de hongos es bien rara y complicada. Pero, empezando con esta, que es la seta, vamos a tener un sombrero. Y bajo el sombrero hay un montón de laminitas. Esas laminitas, cuando las vemos al microscopio, son parecidas a estas, ¿ok? Y están llenas de esporas sexuales que luego el hongo libera al aire, o al piso, o al suelo, ¿ok? Cada una se llama lámina, pero el conjunto de todas las láminas se llama himenio, y es la parte sexual del hongo, ¿ok? Por debajo tenemos un anillo, que a veces está, a veces no está. Tenemos un tallo o pedúnculo que sostiene al sombrerito y abajo tenemos una volva. La volva es una estructura que protege al pedúnculo. Y debajo empiezan a verse, si los sacan del suelo dirían que son raíces, es el micelio, ¿ok? Que está bastante grueso y se puede ver, es de color blanco. Esto existe en un tipo de hongo que se llama basidio y las esporas de este tipo de hongo se llaman basidiosporas. Y de donde salen las esporas se llama basidiocarpo, ¿ok? Aquí tengo que decir ascocarpo, ahorita lo modifico. Este que tenemos acá es una estructura que se llama cleistotecio. El caballo mágico. Ya, ¿ok? Por dentro es como esto. Tiene basidiosporas, basidiocarpos también. Está lleno de esporas. Tiene una boquita que se llama peristoma. Y está rodeado por unos bracitos protectores, ¿ok? Se llama estrella de tierra este hongo porque crece en el suelo y parece una estrellita cuando lo ves desde arriba. La cosa es que este hongo también se llama pedo de lobo porque luego él se contrae y por acá arriba sale el montón de esporas negras. Más o menos así. Como si fuese gas. Y esas esporas se las lleva el aire y se riegan por todos lados, ¿ok? Y por último podemos tener un hongo tipo gleba, el cual no tiene boquita, sino que es completamente cerrado. Esto luego se rompe y sale todo volando. El hombre demostró las habilidades de su caballo mecánico. El rey quedó sorprendido. Ahora, podemos tener muchos más. Este lo vimos ahorita, el pedito del lobo, estrella de tierra. Y hemos visto este. Acá está el himenio. Si ven las rayitas, esas rayitas son el himenio. Y acá tenemos el anillo. La volva no se ve, está bajo tierra. Y acá tenemos el sombrero, que también se llama pileo. Por eso tenía un anillo, profesor. ¿Ah? Por eso tenía un anillo. Sí, ese tiene un anillo acá arriba. No lo tiene en el medio, lo tiene más arriba. Acá.
Ajá, sí, ese es el anillo. Ahora, estas que tenemos acá son formas más complicadas. Esto se llama cleistotecio, ¿ok? Apotecio, perdón. Acá adentro están las esporas y se las lleva el aire o el agua. Este que tenemos acá se llama nido de pájaro y cada una de estas cositas está llena de esporas que parecen piedritas. Y el aire también se las lleva o el agua, principalmente el agua. Esto está lleno de cavidades y los huequitos están llenos de esporas también, que se las va a llevar el aire después. Estos dos se llaman hongo de bastón y hongo coral, porque parece un bastón y un coral. ¿Okay? También libera las esporas al agua o al aire y se las llevan. Pero son formas muy bonitas y muy raras. Pero recuerden que esto no es el hongo. Esto es la parte reproductiva del hongo que no es ni masculina ni femenina. El resto del hongo está bajo tierra. En términos de nutrición, todos los hongos son heterótrofos. Ninguno fabrica sus alimentos. Ellos lo obtienen de otros organismos, pero lo pueden obtener de formas muy locas. Particularmente tenemos dos formas, saprofitismo y parasitismo, y algunos que son simbiontes. Saprofitismo quiere decir alimentarse de materia muerta. Por ejemplo, un tronco seco está muerto y luego crece el hongo y se come los materiales de ese tronco, sin hacerle daño porque el tronco ya se murió. Come animales en descomposición, limpia el suelo, fabrica abono, en general reduce la materia orgánica, vida, a materia inorgánica. El parasitismo es la forma extrema. El hongo va a entrar a células vivas y les va a robar sus nutrientes. Tenemos parásitos de plantas, de animales, de hongos, de protistas, de lo que se nos ocurra. Por ejemplo, en las plantas son pestes terribles. Causan estas manchas, que lo que podemos ver es el hongo creciendo, y han sido responsables de muchas hambrunas. Por ejemplo, en 1840, 45 y 46, un hongo, no era un protista, perdón, pero los hongos también han causado hambrunas al dañar cultivos enteros de maíz, de papas, principalmente en Europa, y la gente se quedaba sin comida a mitad del invierno y todos se morían de hambre. En términos de animales, los parásitos hongos pueden causar cosas como el pie de atleta, que no son mortales, pero les pongo este ejemplo de un hongo que se llama Cordyceps, lo noto acá por si lo quieren googlear. ¿Qué? Ya. Ese hongo se llama Cordyceps, ¿ok? El hongo que está creciendo. Y lo que tenemos ahí es un insecto, cualquier insecto. El hongo crece dentro del insecto, de una forma bastante interesante. Es creepy. Ya, le voy a decir a mi hermana que le baje el volumen. Ya. Entonces, las esporas del hongo están volando por allí o en el agua. Se pegan a la piel, al esqueleto del insecto. Y para mala suerte lo colonizan. Sacan unos hilitos que se llaman austorios, que lo tienen escrito por acá, creo. No lo tienen escrito. Y entran a las células del hongo. Y empiezan a crecer desde adentro hacia afuera del insecto. Lo primero que hace el hongo es ir al cerebro del insecto. Cuando llega el insecto al cerebro, le ordena al insecto ir hacia la luz, para que el insecto suba lo más alto que pueda en los árboles. Cuando llega allá arriba, el hongo crece todo lo que puede, se come todo por dentro del insecto y empieza a salir la parte reproductiva. Cuando el insecto ya llega allá arriba y sale esto del cuerpo, el insecto ya está muerto, y como estás en la parte más alta de la selva, el hongo libera las esporas en el aire y le cae a la mayor cantidad de insectos posible y repite el ciclo. ¿Ok? Se llama hongo zombie también por el hecho de que cuando llega al cerebro le ordena al insecto ir hacia la parte más alta de la selva. Pero si está muerto, ¿cómo lo puede ver? Porque cuando llega el insecto no está muerto, se lo está comiendo. Es horrible, en realidad es una forma horrible de morir. Vamos a poner un video de ti. Ahorita, sí, les voy a pasar un video después. Ahorita. Ahorita no puedo, se pega la computadora. Pero sí hay varios. Hay de una hormiguita que le sale por la cabeza, pobrecita. Y esto lo hacen los hongos también con las plantas. El hongo fabrica su ostorio. Por la plataforma, ¿cómo lo hacen ya? Sí, por la plataforma. Entra a las células de la planta. Esto que tenemos acá es el hongo a la izquierda y la planta a la derecha. Los puntitos son cloroplastos. El hongo fabrica esta cosa que estamos viendo acá
que les voy a poner de otro color, esto, y entra a las células de la planta y se empieza a chupar absolutamente todos sus nutrientes, la puede matar. Ahora, pasa que hay hongos que no la matan. Hay hongos que se llaman micorrizas, que están acá, se los tengo escritos. Ellas hacen esto mismo con las raíces de las plantas, pero no la matan. Al contrario, le transmiten o transportan nutrientes que el hongo obtiene del suelo, se lo pasan a la planta y la planta le pasa nutrientes al hongo. Es una relación simbiótica, los dos se ayudan, a tal punto que el 90% de los árboles de la selva o de un bosque en general tienen hongos en sus raíces. Si les quitas el hongo, el árbol se muere. Si el suelo no tiene el hongo, el árbol no crece o crece muy pequeño. ¿Okay? Es una relación muy bonita y muy interesante. Y esto es una forma muy barata de convertir el suelo infértil en suelo fértil. ¿Okay? Ahora, quedan 2 minutos. Vamos a ver si los saco. Sí, los voy a sacar. Entonces, para empezar con reproducción, se desconectan rapidito. Les voy a tomar asistencia porque después no vuelven. Ese mismo día, el príncipe de Persia y su amada princesa llegaron a salvo a Persia. Su padre se regocijó Ya, con su regreso. les voy a sacar a todos y vuelven a ingresar por el mismo enlace, ¿ok? Y entonces el príncipe y la princesa Ya. Entonces, mientras llegan los demás, vamos a continuar acá con reproducción, ¿ok? La reproducción en los hongos es de una manera que no han visto antes y no verán más nunca, porque los hongos tienen mecanismos reproductivos que ningún otro ser vivo tiene, ¿ok? Ni cerca. Ellos pueden tener reproducción asexual y sexual, ¿ok? Un mismo individuo puede hacer ambas. De hecho, todos los hongos tienen reproducción sexual y asexual, y los únicos que no se conocen, que son los hongos imperfectos, en realidad no sabemos si de verdad no pueden hacer reproducción sexual. Lo que pasa es que no hemos conseguido, no la hemos visto, pero no quiere decir que no la puedan hacer, ¿ok? Eso es una característica interesante de los hongos. Todos pueden hacer reproducción sexual, pero no siempre la hacen. Esa es otra cosa. Ellos pueden producir esporas sexuales y asexuales. Cuando son asexuales se llaman conidiosporas, ¿ok? Que son las que vimos hace unas láminas atrás, que yo les dije el conidio, donde estaban las hifas. Esas son asexuales, se producen por mitosis, ¿ok? No hay fusión de células de nadie. Ahora, los hongos también pueden reproducirse de forma asexual por fragmentación del micelio. Es decir, tenemos el micelio, lo picamos y ese pedacito se va a convertir en un hongo nuevo. No importa qué tan pequeño es. Mientras sea más grande que una sola célula, puede convertirse otra vez en un hongo entero. ¿Ok? Quiere decir que deshacerse de un hongo es algo casi imposible. Si el hongo está en el suelo, tendrías que limpiar todo el suelo y es probable que igual vuelva a crecer, ¿ok? En términos de infecciones, como pie de atleta, es complicadísimo también. Usualmente regresa, porque matas el 99%, queda una célula y esa célula vuelve a crecer. Ok, mi hermana está viendo algo feo. Ya. Ahora, en el caso de la reproducción, está viendo un rinoceronte hacer caca. Sí, en un documental. Ya. Entonces, en el caso de reproducción sexual, los hongos no producen gametos, no producen espermatozoides y óvulos, no tienen sexos, no hay hongos masculinos y femeninos. Eso no existe en los hongos. La reproducción sexual existe porque ellos producen esporas sexuales por meiosis. Eso es todo, ¿ok? Y en realidad es bueno que ya entiendan o sepan que reproducción sexual no implica unión de macho y hembra. Reproducción sexual es simplemente si la especie puede o no hacer meiosis. Si hace meiosis, eso es reproducción sexual. ¿Ok? No importa si no hay macho y hembra, si hay 3, 4, 5, 6, 20 sexos, si son hermafroditas. Si hace meiosis, es reproducción sexual. Si no la hace, no lo es. ¿Ok? Ahora, en el caso de los hongos, ellos pueden tener reproducción sexual homotálica o heterotálica. Volvamos a la palabra talo. Talo es el cuerpo no sexual del hongo, ¿ok? Todo el micelio excluyendo la parte reproductiva.
¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir homotálica? Quiere decir que un pedazo del micelio se une o se fusiona con otra parte del mismo micelio, o dos micelios de dos hongos distintos que sean genéticamente compatibles, ¿ok? Muy similares, que sean iguales prácticamente. Es sexual, ¿por qué? Porque una parte del micelio se vuelve haploide, o sea, se vuelve con la mitad de la carga genética. Y otra parte de ese mismo micelio también se vuelve haploide. Luego se fusionan y vamos a dibujarlo porque creo que no están entendiendo. Vamos a verlo. Tenemos por acá, por ejemplo, este micelio, ¿ok? Y tenemos por acá otro que puede ser distinto, un distinto hongo, o puede ser el mismo, ¿ok? ¿Qué pasa? Una parte, el hongo en general es diploide, 2N, tiene dos cromosomas de cada tipo, pero imaginemos que esta parte que yo pongo de color amarillo es N, ¿ok? Y ese color no se ve porque usa amarillo, este, ¿ok? Y que este también se vuelve haploide. Entonces luego estos dos se fusionan. Y de esa fusión sale un micelio nuevo, un hongo nuevo, que tiene información genética del primero y del segundo, ¿ok? Pero son el mismo hongo, ¿ok? Es raro, lo sé, pero es así. En heterotálica es lo que nosotros normalmente, lo que ustedes normalmente entienden por reproducción sexual. Dos individuos distintos, sí, estoy grabando, dos individuos distintos, un micelio rojo por acá, un micelio azul por acá, se fusiona. Uno crece por acá, el otro crece por acá, se fusionan y me sale uno de color verde, que sería el resultado de la fusión de los dos. ¿Cómo es esa fusión? No necesariamente es por esporas. Acá lo que se está fusionando es el micelio. Una célula azul se fusiona con una célula roja y me da una célula verde. No hay fusión de esporas, ¿ok? Pero sí puede haber fusión de esporas también. En el caso de eh, la formación de esporas sexuales como estas que tenemos acá, que se llama ascoesporas, los ascomicota producen ascocarpos, que son los que están en la foto, con 8 esporas cada uno. ¿Ok? Solamente 8, ni más ni menos. Estas son esporas meióticas, o sea, cada una es producto de la meiosis. Las liberan, se fusionan dos esporas, que les repito, no son esporas masculinas y femeninas, solo son haploides, y se fusionan. Cuando se fusionan, germina un nuevo hongo, ¿ok? Un nuevo micelio. En el caso de los basidiomicotas, que son los de sombrerito, tienen esporas distintas, ¿ok? La diferencia entre basidio, micota y ascomicota es solamente esta. Ascomicota tiene ascoesporas, son 8, basidiomicota tiene basidiosporas, son distintas. ¿Qué es esto? ¿Por qué no ha cargado? Ahora, luego que espero que hayan entendido un poquito la reproducción del hongo, lo que quiero que tengan claro es que no tienen sexos. ¿Cómo? ¿Cómo? No sí entendí. Allá. Producen esporas sexuales y asexuales. Si son asexuales se llaman conidiosporas. Si son sexuales pueden ser basidiosporas, ascoesporas o muchos otros tipos de esporas. La reproducción puede ser homotálica o heterotálica por fusión de micelios o por fusión de esporas. No hay sexos, no hay géneros, no hay hermafroditas, son un desastre, ¿ok? Pero son muy exitosos. Hermafroditas que es macho y hembra al mismo tiempo, como las babosas. No, no hay ni macho ni hembra. Claro, no hay ni macho ni hembra, no hay sexos. Ahora, en el caso de la ecología de estos bichitos, esto sí va a ser bastante corto. En términos de ecología, son los principales descomponedores de la naturaleza. Es casi que su función exclusiva, descomponer materia. Y son los primeros en hacerlo. Después están las bacterias. Por lo tanto, son el último eslabón de la cadena alimenticia. Después de que todos han comido lo que quieren, ellos se comen a todos.
al animal, a la planta, a las bacterias, todo se lo comen los hongos al final. Y lo pasan de materia orgánica, es decir, de proteína, aminoácido, eh, carbohidrato y lípido, lo convierten otra vez en materia inorgánica. Dióxido de carbono, nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos, etc. Muchos van a formar relaciones simbióticas. La de las micorrizas ya se las dije, en las raíces de las plantas. Otra muy importante es los líquenes. Los líquenes son la unión de un hongo con una cianobacteria, una bacteria verde y azul, ¿ok? Que no viven en el agua, obviamente, ellos viven en la tierra y sobreviven en condiciones de sequía, de calor, de frío, de lo que sea, son muy resistentes. El hongo succiona los nutrientes del tronco o del suelo o de la piedra en la que vivan, mientras que la planta, la cianobacteria, perdón, fotosintetiza y produce glucosa de la luz del sol. ¿Ok? El hongo tiene adentro de sus células a la cianobacteria y le da protección. Entonces lo que vemos por acá afuera es el cuerpo o el talo del hongo y la cianobacteria dentro allí viviendo. Esto que vemos acá abajo son células vegetales y los hilitos son el hongo, que es la micorriza. Son células de una raíz y esos son los hilitos del hongo viviendo dentro de la raíz. ¿Okay? También tienen relaciones parecidas con los insectos. De la misma forma que nosotros cultivamos maíz y papa, los insectos cultivan hongos para comérselos. ¿Okay? En este caso, una relación importante es que muchos hongos son patógenos de plantas, animales, inclusive hay hongos que comen hongos y los matan en el proceso. Son parásitos. En caso de humanos, las enfermedades causadas por hongos no son graves, no, casi nunca son graves, ¿ok? Pie de atleta, hongos en las uñas, hongos en la garganta. La candidiasis, que es una enfermedad de transmisión sexual causada por hongos, no es grave. Sin embargo, estas últimas que tengo acá, criptococosis, histoplasmosis y pulmonía por neumocisis, que es la que tenemos acá, son muy graves. ¿Por qué? Si la espora del hongo ingresa al pulmón y la persona tiene su sistema inmuno débil, por ejemplo, tiene SIDA o fue operada de un trasplante de órganos, las personas con trasplantes toda su vida tienen que tomar supresiones del sistema inmune. O sea, toda su vida es como si vivieran con una forma leve de SIDA por las medicinas. Porque si no, tu cuerpo destruye el órgano que te pusieron. ¿Ok? Tienes que vivir de esa manera todo el resto de su vida. Quiere decir que su sistema es débil. Entonces, cuando estos hongos, criptococos, eh, criptococo es una bacteria, perdón. No, si criptococos, histoplasma o neumocistis ingresan a los pulmones de estas personas, lo colonizan y casi siempre no hay fuerza sobre la tierra que lo salve. No importa cuántos medicamentos te den, ya saben lo difícil que es matar un hongo porque siempre queda. Entonces el hongo coloniza el pulmón, pasa al resto del cuerpo y mata a la persona. Allí es cuando es grave. De resto, por ejemplo, un pie de atleta no te va a matar, pero si no lo tratas se va a comer el dedo y ahí sí es bastante grave. ¿Ok? Terminando con esto, esto no lo tienen que copiar, no lo tienen que aprender, solo tienen que... ¿Cómo? Este que estamos viendo. Esto es un mapa evolutivo de los hongos. No se lo tienen que aprender, solamente escuchen y entiendan rapidito lo que les voy a decir. Lo que tenemos acá, plantas, son grupos externos. O sea, esto se hace para decir quién no está relacionado con los hongos. ¿Okay? El último, que es la planta, no está relacionado con los hongos. Todos los demás sí. Tenemos amebas, cuanoflagelados y metazoos, que son los animales, como les mostré en el primer árbol, en el principio, ¿recuerdan? Que le dije hongos y animales están relacionados. Son estos, son los ancestros, perdón, los grupos hermanos de los hongos, son los más cercanos, que no son hongos. Ahora, a partir de acá, que está el ancestro común, empiezan los hongos. Un grupo que se llama Microsporidia de hongos microscópicos, parásitos que viven en el agua, que todavía no son hongos porque no tienen quitina. Recuerden que les dije que la quitina era la parte importante. Ellos no tienen quitina, pero tienen todo lo demás. Sí, quedan 3 minutos, ya voy a terminar. Después tenemos a Rosella, que es hasta ahora al 100% el ancestro de todos los hongos modernos. Y tenemos un montón de grupos. Chytridiomycosis, importante porque está acabando con las ranas a nivel mundial porque es un parásito muy grave. Todos estos que son a muchos casos medio inútiles, pero Glomeromycota son
las levaduras que utilizamos para pan, cerveza, etc. Y las utilizamos en biotecnología. Y tenemos aquí los últimos, los más nuevos de todos, Basidiomycota y Ascomycota, que son las fotos que les mostré hace rato de los hongos raros de coral, de sombrerito, etc. Son o Basidiomycotas o Ascomycotas, ¿ok? Son los más nuevos. Son los únicos acá. Estos Agaricomycotina son los champiñones y los Pecisomicotina, que no los conocen, son los únicos que tienen tejidos, ¿ok? Ningún otro tiene tejido y no son multicelulares, son unicelulares, microscópicos. Estos son multicelulares. A partir de acá, no hay flagelo en ninguno, o sea que ninguno tiene colita y ninguno puede nadar en el agua. En estos dos puntos aparecen las esporas asexuales. Solamente acá, o sea que solamente Basidiomycota y Ascomycota tienen las rayitas que les dije. ¿Se acuerdan los septos? Solo están acá. Y solamente acá, fíjense, solamente estos dos grupos tienen que la parte asexual origina parte sexual. Solamente existe acá. ¿Bien? Les digo, esto no lo tienen que copiar, solamente como dato adicional. Y ya terminamos, chicos. Queda un minuto. ¿Tienen alguna pregunta rapidito? Ahorita volvemos para química. Sí. No, ahorita no. Tómense 15 minutos de descanso. A las 11:45. Profesora. Dios, ustedes. Ya, ¿les tomé la asistencia? Creo que sí. Sí, pues. No, pero sí les tomé la asistencia. Entonces, no hay ficha. Chao. Y no me han pedido más fichas, así que no he hecho más fichas. Bueno, cuando me los pidan las tengo que hacer, ¿ok? Entonces nos vemos a las 11:45, chicos.